Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en este tema de circuitos eléctricos 4, análisis de nodos. Y esta es una presentación, un pequeño video corto en donde explicamos el análisis de nodo previo a mostrar los ejemplos de cómo se analizan circuitos con esta técnica de análisis de nodo. Entonces a iniciar con el tema de análisis de nodos, presentando primeramente qué es un análisis de nodo. Y bueno, es una técnica, ¿no?, que utiliza las leyes de Kirchhoff, utilizando los voltajes en los nodos. Co- eh, Parece contradictorio utilizar la ley de Kirchhoff, corrientes, para encontrar los voltajes, pero es una técnica que ahorita van a ver que es muy práctica para encontrar voltaje en los nodos. Y bueno, la premisa es: si conozco el voltaje en cada nodo, puedo conocer las corrientes del circuito, ¿no? Por ello utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Y bueno, conceptos básicos, ¿no?, que ya hemos visto: que es nodo, que es rama, que es lazo, y lo volvemos a repetir. Por ejemplo, decimos que un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos, y por supuesto que todo ese punto tiene el mismo voltaje. En ese nodo todos tienen el mismo voltaje. Tenemos un nodo de referencia que se llama tierra, lo vamos a denominar tierra. Este, eh, Normalmente se elige uno, ¿no? Y su voltaje es cero, ¿no? En este caso a veces lo representamos como negativo. Y la idea es eh, utilizarlo para facilitar eh, el desarrollo, el análisis del circuito, ¿no? Es muy importante elegir bien el nodo de referencia porque simplificaría más fácilmente el circuito. Normalmente el nodo de referencia se utiliza donde la mayoría de elementos están conectados. En este caso, para los circuitos que vamos a tener en ejemplo, normalmente el nodo de referencia lo vamos a tener en la parte baja y lo vamos a expresar con el símbolo de tierra. Un poquito reconocer lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, y es que nos dice que la suma algebraica de corrientes que entran a un nodo es igual a las que salen. O, dicho de otra forma, la suma de corrientes que entran y salen en un nodo es igual a cero. Lo que significa es que toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento para hacer eh, ese análisis de nodo? Primero, tenemos que identificar los nodos que tenemos por ahí, lo que hemos hecho en, en ejercicios pasados, marcar esos noditos en el circuito. Perdón. Después, elegir quién va a ser nuestro nodo de referencia. Normalmente lo que comentaba yo es el que tiene más conexiones. Ese lo vamos a poner a tierra. Y tres, vamos a asignar polaridad de voltajes en las ramas y asignar la dirección de las corrientes, ya sea que encontremos un nodo 1, un nodo 2, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, ¿no? Después, en el punto 4, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Donde vamos a expresarlo de la siguiente manera. Recuerden que es ley de Ohm, corrientes igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, nosotros va a ser corrientes igual al voltaje en el nodo mayor, en este caso polaridad positiva, menos el voltaje del nodo menor, en este caso negativa o tierra, ¿no? Sobre la resistencia que se encuentra ahí, ¿no? Es encontrar la corriente que pasa por esa resistencia en términos de esta función. Y todo lo vamos, como ustedes pueden ver, todo va a quedar en términos de voltajes. Las corrientes nada más las utilizamos para definir las ecuaciones. Y después resolver el sistema de ecuaciones. Normalmente pues, son sistemas lineales cuando utilizamos resistencias. Este, Vamos a tener ecuaciones 2 o 3. Cuando son pequeños los circuitos, el número de nodos son pequeños. Y por supuesto la carita está ahí lista, porque después de esto el resultado te va a salir una matriz. Dependiendo la cantidad de nodos
que vas a utilizar, voltaje 1, voltaje 2, ahí tendrías una ecuación de 2 por 2, una matriz de 2 por 2. Si tienes más nodos, pues estará por el número de nodos que tengas que analizar. Y bueno, pues para hacer un ejemplo más claro, aquí tenemos un circuito en donde tenemos varios elementos. Ustedes pueden observar que en la parte izquierda tenemos una fuente de voltaje independiente, en la parte derecha extrema tenemos una fuente de corriente independiente también, y en medio tenemos las resistencias. Entonces, si recordamos, el paso 1 nos significaba encontrar esos nodos que vamos a utilizar para el análisis y también definir el nodo de referencia, ¿no? Entonces, el nodo de referencia, espero que se vea ahí en el video donde aparece el cursor, si no es la parte baja de este circuito donde podemos notar que existen 1, 2, 3, 4 elementos que comparten el mismo nodo. Y entonces, después de ello, ahí está el nodo de referencia, es lo primerito que vamos a identificar, y después los nodos. Ahí va a estar un nodo, obsérvese que hemos identificado ahí un nodo en la parte de arriba y el nodo 2 también en la parte de arriba. Entonces, ya una vez que identificamos esos dos nodos, ¿qué es lo que sigue? Identificar los voltajes de cada uno de los elementos, en este caso resistencias que tenemos, y determinarles su polaridad. En este caso, vean ustedes que en el voltaje 1, el positivo lo pongo cerca del nodo 1 porque el negativo normalmente va a ser la referencia, ¿no? Entonces, aquí está fácil determinar quién va a ser la referencia, el negativo, porque va a ser pegadito a la referencia o tierra. Por supuesto que el voltaje 2 va a ser la misma característica, negativo referencia, positivo la otra parte. Ahora nos falta identificar la polaridad de análisis, porque las resistencias no tienen polaridad, pero vamos a darle una polaridad para el análisis a la resistencia de 1 ohm, y entonces determinamos que como es un elemento que absorbe, entonces le vamos a poner primero positivo y posteriormente el signo negativo para cuando hagamos el análisis de la corriente, pues va a ser un elemento que consume corriente, ¿no? Y enseguida la otra resistencia, igualmente ponemos positivo y ponemos negativo, ¿no? Digo, es una forma de representarlos, ¿no? Después, lo que sigue es identificar esas corrientes. Sabemos que la corriente de un ohm, la corriente en un ohm le vamos a llamar I1, y va a tener esa dirección, va a pasar primero por positivo y después se va por negativo. Recuerden que esa es la dirección que asumimos para el análisis. En el caso de la resistencia 2, de 2 ohms, también va a pasar una corriente I2 y lo mismo, va a pasar primero por positivo y luego por negativo. Después voy a definir una corriente I3, en este caso misma condición, va a pasar primero por positivo y se va hacia negativo. Y después defino la corriente I4 para el elemento de 10 ohms, que igualmente va a pasar primero por positivo y luego por negativo. Posteriormente determino la corriente I5, que ya la tengo ahí con valor, sin embargo le pongo también un, la variable, y pues es exactamente la misma que se determina. Ya una vez esto, entonces tengo que sacar la ecuación de nodos del nodo 1 que se encuentra ahí. Por lo tanto, ustedes recordarán, hace un ratito lo dijimos, que la ley de corrientes de Kirchhoff dice las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, o bien la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Entonces, la corriente que entra podemos ver que es I1 para el nodo 1 y las corrientes que salen es I2 y 3. En este caso, I1 va a ser positivo y las que salen son negativas. Por lo tanto, tengo mi ecuación como corriente I1 positivo menos I2 porque sale, menos I3 porque sale, y todo eso es igual a cero, cumpliendo la función de que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a cero. Ahora voy con el siguiente nodo. En el siguiente nodo igual veo que I2 entra a ese nodo 2
y 5 entra a ese nodo 2 y 4 sale de ese nodo 2. Por lo tanto, mi ecuación será I2 positivo porque entra, I5 positivo porque entra y menos I4 porque sale. Entonces, espero que quede un poquito más claro cómo se resuelve esta parte de análisis. Y ya una vez que tengo mis ecuaciones de corrientes de nodo, ahora utilizo esta formulita que habíamos visto para pasar todo en términos de voltaje, porque lo tenemos en función de corriente en estos momentos. Vamos a cambiarlos en términos de voltaje. La ecuación nos dice voltaje de nodo mayor menos voltaje de nodo menor sobre la resistencia, que realmente es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si voy para el primer elemento, que es de 1 ohm, el nodo mayor va a ser 10 volts y el nodo menor va a ser 1, el voltaje 1, ¿no? Es el nodo B1. Entonces, pues aparece de esta forma, ¿no? Corriente I1, que lo voy a expresar en términos de voltajes, es 10 volts, que son los que tengo de la fuente, menos el voltaje 1 del nodo 1 sobre la resistencia 1, que va a ser de 1 ohm. Espero que con este ejemplo quede un poquito más claro de cómo vamos a hacer el análisis, y con los posteriores ejemplos que ya aparecen, ya ustedes puedan tener un ejemplo o una perspectiva mucho mayor de por qué estamos haciendo todos estos ejercicios. No resolvemos este porque ya tenemos otros ejercicios que tenemos que responder. Lo que queríamos es que identificáramos exactamente cómo es el análisis. Muchísimas gracias. Hasta luego.